Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días. 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 Ok, demos unos minutitos a que ingresen sus compañeros y comenzamos con las clases de esta semana. Ok. Buen día, Licen. Buenos días. Y de nuevo nos toca como usted, no. Bueno, ya vamos a tener Solo nada, como es, diga suavito las clases, se va muy rápido, no avanza ni a copiar ni a entender, más suavito para mí es un poquito más complicado, Licen. ya. Full rápido. Yo no entiendo muy rápido, Licen, tengo que ir paso por paso, si no me confundo y ya me pierdo en un ratito y ya hay fin para mí, por favor. No hay problema. Entonces, bueno, en química, la verdad, de este año no son tantos ejercicios como es primero y segundo, pero a veces el problema también es de que yo me baso en el libro y en el libro ya está resuelto y la mayoría de estudiantes no se da cuenta y copia. O sea, la cuestión es, como dice, bueno, no me acuerdo qué chico me dijo una vez, es que, profe, primero usted atiende el ejercicio y después trate de copiarle, porque usted va queriendo copiar a la par que yo hago, como usted dice, no se alcanza, porque está que ve, que hace. Entonces, también uno, porque la verdad, ya cuando, bueno, no, hay personas que, hay sinceros, no van a continuar sus estudios, pero hay personas que sí desean continuar, o a veces cuando necesita hacer un curso ya, o un seminario con algún político o algo, ellos no paran, entonces tienen que estar primero ahí atendiendo y después hacer sus anotaciones para que no se pierda. Es difícil hacer dos cosas a la vez, por eso a veces se pierden, pero voy a tener en consideración eso para hacer las clases de química. Ok, bueno, creo que estamos la mayoría. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a comenzar con algunas indicaciones. Ya sé que química no es una materia tan agradable conmigo. Ya pasamos 2 años sufriendo con química, pero como es de su conocimiento, el profesor Gabriel, por motivos, tuvo que separarse de la institución. Entonces, me han delegado por este año química de tercero de bachillerato. Ok, entonces, indicaciones con respecto a esta materia. Bueno, vamos a trabajar igual que en las materias que siempre doy, como son física, bueno, no de física, pero matemáticas y química, que trabajamos en el anterior año. Recuerden, siempre lo más importante conmigo es el módulo. Si tienen un cuaderno donde hacen sus anotaciones, genial, pero yo siempre reviso los módulos, ahí mando los deberes, los tener al día. Las pruebas, ya saben, como es una modalidad intensiva, yo por lo general no tomo pruebas en clase, yo les tomo un día a la semana, como hicimos en matemáticas. Recuerden, les dejo un día habilitado, ustedes cogen la hora y da tranquilamente la prueba. La única que sí vamos a dar esa vez, para tener cuidado, es la de bueno, la que se da a la mitad, no, en quimestrales, pero yo estoy con las quimestrales. Sí, ahí van a tener que prender sus cámaras. Ya hemos hecho, ya han tenido algunos, la mayoría, la oportunidad de dar esas pruebas. ¿Qué más? Con respecto a las notas que me dejó el profe Gabriel, de lo que estaba revisando, hay algunos trabajos en clase, algunos deberes que están inconclusos. Entonces, con ellos yo les voy a dar una actividad extra, no va a ser la misma. Sí, va a ser una actividad extra debido a que yo no sé qué les mandó hasta averiguar, porque él también está con sus ocupaciones. Mejor hago una que convalide las notas y con eso estamos al día.
Vamos a crear una nueva plataforma de Edmodo, sí, porque la que me dejó no me está gustando tanto, no está tan bonito, porque a veces me dicen, profe, habilíteme la prueba de la semana 5. Entonces yo así, bueno, Gabriel no ha tenido, yo pongo el nombre, por ejemplo, tarea sobre tal cosa, y ustedes me dicen, profe, necesito la tarea tal, les envío yo el documento, y en fin, entonces ustedes me dicen tarea número tal, yo así, pues, ¿cuál es? Revisar todo, entonces se me complica. Ok, esas son las indicaciones generales del tema. Cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp o en clase en este momento pueden hacerla para llevar la clase de la mejor manera. Ok, como les decía, módulo de química de tercero de bachillerato. Vamos a ver hasta dónde se quedaron con el profe Gabriel. ¿Acabaron ya la unidad 1 tal vez? ¿O estaban comenzando la unidad 1? Alguien que me... Nos quedamos en la página. Deberes nos mandó hasta la página 13. De ahí no. Ah, ya. Química de carbón. Ya, ok, entonces están en la unidad 1 todavía. Recuerden, deberíamos estar terminando la unidad, o comenzando la unidad 2, porque si hay que avanzar un poco rápido, ustedes ya en febrero lastimosamente se gradúan, ya no los vamos a poder ver, pero igual también es una ventaja para ustedes esa modalidad, no les ocupa mucho tiempo. Listo, entonces vamos a ver un poco del tema 3, el enlace covalente y la tetravalencia del carbono, para avanzar. Entonces vamos a la página, ¿en qué página estamos? 14. Sí, entonces sus libros, página 14, vamos a ver enlace covalente y la tetravalencia del carbono. Ok, enlace covalente. Ya vimos eso también en química de primero y de segundo, pero más o menos les recuerdo vagamente que es un enlace o un enlace covalente en general. Recuerde, siempre vamos a tener átomos en el universo, siempre hay átomos de cualquier sustancia. ¿Sí? Esos átomos se forman con otros para formar moléculas. Sí, y obviamente las moléculas también se unen y forman cuerpos, sistemas, y ahí están los seres vivos y seres inertes. Recuerden que hay esos dos tipos. Pero bueno, entonces, ¿qué es un enlace? Un enlace, hasta graficamos, me acuerdo el diagrama de Lewis, teníamos los puntitos, que algunos a veces se molestaban, decía, profe, muchos puntitos, pero eso era innecesario. Entonces, esos enlaces, esos electrones se unían y forman las moléculas, ¿ya? Eso es un enlace covalente, rápidamente, los electrones que se unen para formar moléculas. Ok, aquí les están dando simplemente de estas 4, y de lo que, como les decía, química de tercero de bachillerato no es tanto como les podía tomar en primero y segundo ejercicios, que era lo que más se complicaba. Aquí lo que sí les voy a tomar bastante va a ser, por ejemplo, solo teoría. Sí, ¿y cómo tomo yo teoría para los nuevos? Porque los que ya estaban conmigo antes, yo tomo verdadero y falso, y a veces sí pongo una pequeña trampita para que estén atentos más que nada. Por ejemplo, me acuerdo, creo que era en primero, que les tomo verdadero o falso. La ley del octeto de Lewis nos dice, todo electrón al formar elementos tiende a completar 8 electrones en la última capa, a excepción del ensayo cambio, por ejemplo, del oxígeno, que completa con 2, pero es el hidrógeno. Sí, entonces esos pequeños cambios hago yo para que tengan cuidado en las preguntas teóricas, lean detenidamente y les va a ir bastante bien. Ok, entonces ayúdeme, Melissa, página 14, estamos en la 3.1, enlace covalente, ayúdeme con esa lectura. La información de un enlace covalente da a conocer 4 aspectos importantes. 1. Las propiedades de los átomos individuales sin combinar son muy diferentes a las propiedades de las moléculas. Los núcleos positivos de ambos átomos atraen a los electrones para producir una molécula más estable. La repulsión entre los electrones es equilibrada por la atracción que ejercen los núcleos sobre ellos. La formación de enlaces covalentes es un proceso que libera energía. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Aquí hay una cosa sí que está, todo eso lo puedo tomar, pero algo que siempre en química se va a escuchar, y siempre les he dicho, pero les recuerdo, esta palabra que dice estable, sí, una molécula estable o un átomo estable. A ver, ¿quién se acuerda qué es un átomo estable? Preguntemos eso. Bueno, siempre les he dicho años anteriores, pero quién sabe, se olvidaron. Jennifer, ¿qué es un átomo, una molécula estable? O alguien que me diga qué es un átomo estable.
Hoy, Lisa, no sé. Bueno, si me deja a mí, no sé, déjame Ok, ver. entonces anoten porque siempre no digo esto es necesario y siempre toman en las pruebas un átomo estable, una molécula estable, es un átomo que tiene la configuración electrónica de un gas noble, es una forma de decir ya, es la que se tiene la configuración de un gas noble. Otra es la que tiene o tiene 8 electrones en su última capa, ¿sí? Lo ley del octeto de Lewis, vimos cuando hicimos, ¿se acuerdan? Hacíamos las estructuras y a veces, ¿Puede repetir, Listen, por ok, favor? listo. Un átomo es estable si tiene la configuración electrónica de un gas noble. Esa es una opción, ¿sí? Que tenga la configuración electrónica de un gas noble, o que es lo mismo, que tenga 8 electrones en su última capa, ¿sí? Entonces, más o menos les recuerdo, a veces en primer año creo que era, sí, primer año, hacíamos los dibujitos de los puntitos, de ir uniendo los electrones, y había ocasiones en las que no se cumplían, todos los átomos tenían 8 electrones, algunos se quedaban con 6, se quedaban con 5, o sea, yo les decía, ¿qué necesitamos hacer? Que sea lo más estable posible, porque a veces no se cumplía, pero bueno, eso les doy porque siempre les están en las pruebas, qué es estable, qué es un átomo estable, qué es una molécula estable. Ok, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente. Dice, un enlace covalente sencillo se forma cuando dos átomos comparten un par de electrones. A las estructuras con las que representamos los compuestos covalentes las conocemos como estructuras de Lewis. Ya está lo que justo mencionaba. En la imagen se ilustra la formación de este enlace. Ok, ¿qué es una estructura de Lewis? ¿Quién se acuerda de Lewis? ¿Cómo hacíamos? A ver, preguntemos. Alexandra, ayúdeme. ¿Cómo hacíamos una estructura de Lewis? Tenía que tener 8 electrones. Ya, por ahí más o menos, pues eso ya es cuando mezclamos, pero está bien. Y les voy a recordar rápidamente. Una estructura de Lewis de cualquier átomo, sí, tenemos que hacer de la siguiente manera. Voy a hacer con esta pizarra para no demorarme mucho. Por ejemplo, del hidrógeno, escribimos la simbología buscando en la tabla periódica o si nos memorizamos mucho mejor. Por ejemplo, H es hidrógeno. Vamos a la tabla periódica y buscamos el electrón de valencia. ¿Cuál era el electrón de valencia de los átomos? Es la familia a la que pertenece. ¿Cuáles son las familias? Las que están con números romanos. Eso también anotarán, siempre tendrán presente. Los números romanos son las familias y se llaman electrón de valencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando el hidrógeno está en la familia 1A, significa que tiene un electrón en la última capa. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Yo decía, pueden poner donde ustedes deseen, pueden poner una X, una cruz, un puntito. Eso significa el electrón de valencia. Entonces, este es un diagrama de Lewis. Eso es todo. Un diagrama de Lewis del hidrógeno. Yo podría hacer también del oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Escribo la O. Bueno, aquí está medio chueco. La O y busco su familia. Vamos a la tabla periódica, buscamos, recuerden, el oxígeno está en los carbonoides, creo. En la familia 6A, creo. ¿Estoy bien? ¿Sí? Entonces, como es la familia 6A, va a tener 6 electrones de valencia. Entonces, nuevamente, puedo poner, yo sí les decía, me acuerdo en esas clases, ustedes pueden poner los electrones como usted desee, pero yo les decía que lo más aconsejable es poner esos 6 electrones de una forma equitativa, ¿sí? O sea, 2 arriba, 2 abajo, 2 al lado, que no se amontone todo, ¿sí? Pero bueno, ese es un diagrama de Lewis para que más o menos se acuerden. Ok, entonces un recordatorio y también para los que no vieron, tengan presente. Entonces, repito rápidamente, como conclusión. Diagrama de Lewis, siempre que escuchen un diagrama de Lewis, es la simbología rodeada de puntos, cruces, eso ya depende de su creatividad. Yo uso puntos, ¿sí? Representando los electrones de valencia. ¿Y cuáles son los electrones de valencia? Son a la familia a la que pertenecen. Recuerden, todas las familias en la tabla periódica son en columnas, iba a decir vertical, pero columnas, en líneas verticales. Ok. Y bueno, quién sabe, para finalizar, preguntemos, y recuerden, siempre en física, perdón, en química, la tabla periódica, asimismo en años anteriores les dije, puede imprimir, puede comprar, puede descargarse en su celular, ya depende del gusto de cada quien. Maritza, ayúdeme, el bario, ¿cómo sería el diagrama de Lewis del bario? Maritza. Sí, Listen. Ya, ayúdame, ¿cuál es el diagrama del bario? ¿Cuál es la simbología del bario? No, Dios mío.
Busca nada más, tranquila. Sí debe estar por ahí. Sí, ¿no? sí, ya estoy viendo. Ay, Ok. ¿dónde está? El barrio, busquen, ayúdenme buscando todos, a ver si encontramos. Ahí encontré, ahí encontré. Está en la familia 2A. Exacto. ¿Cuál es la simbología? BA. Exacto, la B mayúscula. Recuerden, siempre en química las primeras son mayúsculas y las que le continúan minúsculas. Muy bien. BA y familia 2A. Entonces, ¿dónde pongo los dos puntitos? ¿Cuál es la forma correcta, Maritza? ¿Arriba, abajo, a los lados? Arriba. ¿Segura? O a los lados también, a los lados. Es exacto. Depende ya de gusto de cada quien. Eso nadie puede decirles que es obligatorio poner arriba, poner los lados. Eso ya depende de cada quien. Nuevamente, yo solo les aconsejo en los diagramas de Lewis siempre poner de la forma más equitativa. ¿Sí? No poner todo amontonado en un lado, ¿sí? Sino poner arriba, abajo, a los extremos. Pero ya vamos a ir practicando nuevamente ese tema. Muchas gracias. Solo es un recordatorio de lo que vimos en primer año. Ok, vamos entonces a lo que nos dice una estructura de Lewis. No nos han dado eso, Luis. Ya le vas a reclamar al profe. Ya. Ok, entonces ayúdeme. Anthony, una estructura de Lewis. Anthony. Yo le leo. Ayúdeme, por favor. Dice, una estructura de Lewis representa un enlace covalente donde el par de electrones compartidos se indica como pares de puntos entre los dos átomos y los dos pares libres no compartidos se muestran como pares de puntos en los átomos individuales. Sin embargo, en ciertas ocasiones no existen suficientes electrones para dotar a cada átomo con 8 electrones. Por lo tanto, los átomos comparten más de un par de electrones con el fin de tener un octeto completo. Estos enlaces reciben el nombre de múltiples, enlaces dobles y triples. Ya, muchas gracias. Ok, hasta ahí un momentito. Ok, entonces, como quien recordamos estos temas, vamos a continuar con pizarra un ratito. Ok, diagramas de Lewis. Los diagramas de Lewis, recuerden, ya este año también vamos a utilizar más la forma simplificada. ¿Cuál era la forma simplificada? Y ahí sí vamos a lo que decía una de sus compañeras. Cuando ya formábamos compuestos, comenzamos con uno de los más sencillos, el agua, H2O. Entonces ahí lo primero que teníamos que hacer era identificar los elementos. Aquí solo tenemos hidrógeno, oxígeno, primer paso. Siguiente paso, ¿cuántos átomos tiene cada uno? ¿Cómo nos indican las fórmulas químicas el número de átomos? ¿Sí? Fíjense, eran los subíndices, los numeritos chiquitos que le acompañan. Si no hay ningún número, ¿qué número suponemos que está aquí escondido? ¿Qué número? El 1. El 1. ¿Sí? Entonces, este número que está escondido ahí es el 1. Ya cuando siempre tenemos compuestos, vamos a tener, a veces se podría decir un poco mal distribuido, más átomos de un compuesto, como el hidrógeno tiene 2 y aquí tiene el oxígeno 1. ¿Qué nos sugiere Lewis, las estructuras de Lewis? Que el que tiene menos, eso recuerden, el que tiene menos átomos, que pasaba, iba en la mitad, y el que tiene más átomos, que los pongamos en los extremos, puede poner arriba abajo o a los lados. Yo por costumbre estoy acostumbrado a poner a los lados. Y eso sí me acuerdo que sí les di. Les dije que para ayudarse pueden utilizar colores para que no se equivoquen. Entonces yo al oxígeno le voy a hacer con azul y el hidrógeno con rojo. ¿Listo? Entonces, primera forma de hacer la de Lewis. O sea, ya estaríamos casi terminando. Ya solo nos faltaría poner los electrones de valencia. Eso a veces se equivocaban. La mayoría de gente, de personas, porque no... Creo, me escuchaban porque decían, pero usted nunca nos da el electrón de valencia. Es que yo no tengo que darles el electrón de valencia. El electrón de valencia sale de la tabla periódica. Por eso siempre, por favor, con una tabla periódica a mano. Entonces me voy así mismo. El oxígeno pertenece a la familia 6A, tiene 6 electrones. Entonces, yo le voy a poner X en este caso. X, tengo 12 en la parte de arriba, que son los que no me importan por ahora. Y en los lados voy a poner uno aquí y otro acá, pero en todo rigor deben estar 6
contemos, 2 arriba, 2, 4 y 2 abajo, 6. Están los 6 electrones que le pertenecen al oxígeno. Ahora van a formar enlaces con el único electrón del hidrógeno. Entonces lo vamos a poner aquí igual, solo con... pongamos, Rojo. exacto, con rojo. Ajá. Entonces vamos a tener esto, que se va a unir con ese electrón, se van a pegar, ya van a ser uno solo. Ok, entonces vean aquí la importancia, y por eso yo siempre insistí, bueno, yo no pensé que iba a darles química en tercero, pero siempre insistí en la ley del octeto de Lewis, hasta me acuerdo siempre les tomaba en los exámenes ese problema, bueno, esa teoría. Entonces, ¿qué nos dice la ley del octeto de Lewis nuevamente? Para los que no tienen, o bueno, debes haberles dado, Gabriel, quién sabe, pero pongamos, en química se conoce como ley del octeto de Lewis. ¿Qué nos dice esta ley en química? Nos dice todo átomo o elemento, como se quiera llamarle, al formar compuestos, tiende, esa es la palabra, tiende, porque aquí a veces cuando escuchan esta ley piensan que siempre se va a formar 8 electrones, pero no. Se trata de que casi toda la mayoría logre, y si pueden ser todos, mucho mejor, pero a veces no se logra, a veces tiende a tener 8 electrones en su última capa, a excepción, eso sí, presten atención, a excepción del hidrógeno, pongamos en mayúsculas porque eso es lo que a veces sabían fallar, hidrógeno. Completa con 2. Ajá, a excepción del hidrógeno que completa con 2. A ver, está encendido mi micrófono. Con 2. Listo. Entonces, eso es el diagrama, que digo, la ley del octeto de Lewis, que por favor siempre tenganlo presente para... De hoy en adelante en química de terceros bastantes. Bueno, en química siempre se usa, la verdad. Ok. Este es el diagrama de Lewis, el que más se usa cuando vemos en primer año de bachillerato, cuando estamos estudiando, pero también vimos ya después ya la forma simplificada. ¿Cuál es la forma simplificada? La forma simplificada del diagrama de Lewis, y que la más usada, es cuando formamos estos compuestos que se unieron, los vamos a reemplazar. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda este par de electrones? ¿Por qué se reemplazaba? Se reemplazaba por una línea horizontal. Y el diagrama ya simplificado nos quedaba los elementos y se escribía solo los enlaces. En este caso, la forma simplificada es H raya O H. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con los otros electrones? Que no formaban enlaces, simplemente ya no se escriben. ¿Sí? Esa era la forma simplificada. Bueno, más o menos vamos a ir recordando. Yo sé que es medio tiempos que no hemos visto, pero vamos a hacer. Ok, entonces, como ¿quién recordamos? Hagamos de otro compuesto un poco bastante común en la naturaleza, pero cópienle por ahora un momentito para que tengan la ley del octeto de Lewis, para que tengan el diagrama. Obviamente van a ser más bonito que yo estoy haciendo a mano alzada, pero... Yo estoy haciendo igualito, Luis. Pero verá que esta hoy es así con un hueco aquí. Sí, va a ver aquí. Justo estoy haciéndole calcando con la computadora. Ok, entonces vamos a hacer como quien practican y pueden, entonces los que ya han terminado, por favor, sigan intentando este compuesto, CO2, dióxido de carbono, bastante común en la vida cotidiana, lo que produce la contaminación del medio ambiente, ¿sí? CO2. Entonces, nuevamente, reconozcan los elementos, los átomos que intervienen. ¿Por qué digo eso? Porque a veces dicen, es sencillo, dicen, pero hay personas que se equivocan. Por ejemplo, por apurados dicen, ahí está el calcio. Dicen. Yo digo, ¿dónde está el calcio? No será el calcio, no, digo, es carbón. Se equivocan en esos errores pequeños. A veces no digo por apurados. Bueno, no sé realmente por qué se equivocan. La O es oxígeno, no es oro. Sí, eso por eso, entonces, y a veces nos pasa, estamos preocupados en una prueba, ¿sí? Entonces, consejo, siempre lea bien, si es posible lleve agua, bueno, obviamente cuando sean presenciales, lleve agua. Bueno, mascar chicle también te relaja, pero no es aconsejable en las instituciones educativas porque la mayoría bota al piso, pega debajo de los pupitres, por eso son temidos en las instituciones. Ok. Vamos a resolver. Entonces tenemos carbono y tenemos oxígeno. Tenemos un átomo de carbono, 2 de oxígeno. Entonces, ¿qué nos aconseja Lewis?
las estructuras de Lewis, que pongamos el que tiene menos átomos en la mitad, y en este caso voy a poner con amarillo, el oxígeno. No se ve nada. Ok, entonces en los extremos, usted puede poner arriba y abajo, no pasa nada. Ya, eso depende de usted. Ok, vamos, el carbono. ¿En qué familia está el carbono? La 4A. La Cuatro. 4A. ¿Y cuántos le falta? Eso también siempre les he dicho también. Ya vayan analizando cuánto le va a faltar para completar el octeto. 4. Ajá, entonces, como le va a faltar 4, yo voy a hacer que se comparta 2 con un oxígeno, y voy a hacer que comparta los otros que le faltan con el otro oxígeno, ¿sí? Entonces no voy a dejar ninguno fuera. Hay veces que tenemos que dejar fuera porque se va a hacer mucho, se va a ir pasando del 8. Pero en este caso, como necesito 4, le dejo en ese sentido. Ok, oxígeno tiene 6 electrones, entonces yo voy a poner así mismo 2 en la parte de arriba, que no son muy necesarios, 2 en la parte de abajo, que tampoco son necesarios, y los 2 que me faltan, voy a hacer que se completen con los 2 del carbono, ¿sí? Igual acá, voy a hacer así mismo. Bueno, usted nuevamente puede hacer cruces, puntos. Yo siempre le aconsejo y en las pruebas que usted haga de diferente color. Ya es hasta más sencillo identificar los electrones y no se va a hacer líos, ¿sí? Ya depende del gusto de cada quien. Ok, listo, ahí tenemos donde lo que me importa realmente de aquí serían los que se están formando, es decir, aquí comparte un par de electrones y comparte 2 pares, es decir, aquí vamos a dibujar en la forma simplificada, ¿sí? De Lewis, vamos a dibujar 2 rayas, y ya voy a explicarles porque también sí vimos, pero quién sabe. Okay. Dígame, ¿tal vez? Es un enlace doble. Exacto, ajá, ven, sí se acuerdan de lo que vimos. Ok, entonces ahí la forma simplificada sería O, bueno, voy a hacer con otro color para que no se confundan. Hagamos con rosado, que es el color de moda. Ok, la O, 2 rayas, carbono, 2 rayas, oxígeno. Recuerden, nuevamente hay algunas personas que dicen, pero ¿qué pasa con los otros puntitos que están ahí? Como no forman enlaces en la forma, no son necesarios graficarlos en la simplificada. En la otra sí, por favor, eso sí a veces se equivocan. Ya, entonces, téngalo presente. Ok, justo lo que le mencionaba la compañera, y es bueno aclararles para en la prueba de unidad, les puedo tomar un ejercicio así. Yo puedo darles pilas, un ejercicio, una foto de esto, sí, y decir, señale qué tipo de enlaces forman. Sí, entonces aquí puedo poner enlace simple, enlace triple, enlace doble. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es enlace doble, ¿sí? Ok, aquí no se equivoquen, porque el año pasado, cuando veíamos estas clases se equivocaban, pensaban que forma 2 enlaces, decían eso, es ¿cómo llamo? Porque tengo uno aquí y tengo otro acá. Digo, no pasa nada, simplemente se repite el enlace, pero sigue siendo un enlace doble, ¿sí? ¿Cuándo es un enlace triple? Cuando aquí en vez de 2 rayitas estén 3, ¿sí? Recuerden eso. Y por último, que veo las dificultades, yo les doy así directo y digo, ¿cuántos electrones se compartieron? Eso pilas, porque puede ser una pregunta de examen. En el siguiente gráfico, ¿cuántos pares de electrones se compartieron? Y ellos dicen, se compartieron 1, 2, 3, 4, 4, y está bien, ¿sí? Porque es pares de electrones. Pero si yo dijera cuántos electrones se compartieron, serían 8, ¿sí? Vean hasta, bueno, no sé de lengua, pero la diferencia. Pares, ¿cuántos son? 2. Y electrones, ya sería solo 1. Entonces, ¿cuántos pares de electrones hay? Recuerde que cada línea, voy a escribir acá para que tengan de nota, cada línea son ¿cuántos electrones? Son, ¿cuántos electrones? Eso. Entonces, si yo le pregunto, aquí, ¿cuántos electrones se compartieron? ¿Cuánta es la respuesta? ¿Cuántos electrones se compartieron? ¿Cuánto? 8. 8. ¿Y cuántos pares de electrones? 4. Eso, pilas. Ok, pero por lo general, para no hacerles líos, y yo de aquí en adelante, porque eso en química de tercero es bastante usado, siempre se habla de pares, ¿ya? Entonces, no nos pongamos mucho, pero quién sabe, alguna vez saben que esas pruebas en el ser bachiller y los estudiantes dicen, profe, pero yo respondí bien. Digo, pues si leíste bien la pregunta. Entonces, yo me comprometo de hoy en adelante a decir pares, no electrones. Pares es lo más usado, ¿sí? Entonces, yo voy a decir cuántos pares de electrones hay. Son 4.
pero para que tengan presente, por si algún rato y digan, el profe no me enseñó. Ok, como David que dice, no le ha enseñado el profe, pero ya le voy a hablar. Ya. Ok. Era Vamos a malo ese profe anterior. ok, vamos a hacer uno más. Vamos a borrar este y vamos a hacer el... A ver, veamos un elemento, el ácido sulfídrico, así se llama, ácido sulfídrico. Ok, veamos qué tal está en esta formulación química. Ácido sulfídrico. ¿Quién se acuerda? Bueno, nadie creo por el feriado. El ácido sulfídrico es H2S. ¿Sí? H2S. Ok, entonces, ese van a ser ustedes, como quien se acuerdan, como veo hasta dónde han avanzado, hasta dónde se han entendido, ¿sí? Y ya le voy a preguntar a alguien cómo queda el diagrama simplificado más que nada, no el de las raíces. Pero hagamos este momento los dos. El Vicente, diagrama ¿cómo dijo que se llamaba eso? ácido sulfídrico, ya le escribo aquí, muchas gracias. No, gracias. Es ácido sulfídrico. Ahí está, bueno, es con tilde, quién sabe, el profe de lengua B y me habla. Sulfídrico. Aquí está. Ok, entonces ese es el ácido sulfídrico. Recuerde, eso, todos ácidos que terminan en hídrico se forman con la unión del hidrógeno y los no metales de la familia 4, 5, 6. Bueno, eso ya, pero eso vimos en el primer año y ya no voy a atormentarles con eso. Ahora, lo que les aconsejo es, siempre que tengan alguna duda, pueden poner el nombre en Google y les sale de la fórmula directa para que no se compliquen mucho. Ya en los primeros años les pedía que hagan paso a paso porque estaban aprendiendo a hacer los elementos. Pero ahora con la facilidad de la tecnología. Ok, solo vamos haciendo preguntas rápidamente para ver cómo están haciendo. Ahora sí, Jennifer, ¿cuántos átomos, Jennifer, me escucha? Sí, Ya, Ese. Jennifer, Ah, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula? no hay oxígeno. Eso, muy bien, gracias. Preguntemos a David, Dígame, Licen. ¿cómo se llamaba su anterior profe para hablarle? Se llamaba Gabriel. Ya, ya voy a hablar con Gabriel. Ayúdeme, ¿cuántos hidrógenos hay? Hidrógenos 2, Licen. Ya, gracias. Melissa, ¿cuánto de azufre? Ayúdeme con dos. ¿Cuántos azufres hay y cuál es el electrón de valencia del azufre? Dicen, no sé, no estaba en esta clase yo realmente. Ok. No me acuerdo. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es primero ver, no digo, que el 1 que está aquí escondido es el átomos que existen del azufre, en este caso tenemos un azufre, y el electrón de valencia es la familia en la cual está en la tabla periódica. Eso, vamos a la tabla periódica y vemos que está en la familia, ayúdenme, ¿en qué familia está el azufre? En la 6A. 6A. 6A, es decir, que me quedaría, ustedes pueden nuevamente decir, hacer de la forma que más les guste, eso ya depende de ustedes. Yo he visto que muchas personas les gusta hacer también así, entonces hagamos de esta forma, poner los hidrógenos en la parte de arriba, que está muy bien, ya depende, no digo del gusto de cada quien. Vean, yo ahora voy a hacer como hacen algunas personas, me dicen, profe, es que yo solo tengo esfera azul. Entonces hagamos con solo un color. ¿Qué puede hacer cuando no tiene varios colores? Sí, también le di en su tiempo, pero si no, le menciono nuevamente. Lo que puede hacer es, por ejemplo, al hidrógeno poner con X, ¿sí? Y al azufre poner con bolitas, con puntitos, ¿sí? Entonces ahí tengo uno. Recuerden que el hidrógeno solo tiene uno, un electrón. Ok, dame un ratito para bajar eso. Ahí está. Ok, entonces aquí sería la X del hidrógeno y nuevamente un puntito del azufre. Entonces teníamos, ¿cuántos tenemos del azufre? 6, tengo recién 2, me faltarían 4. Entonces hago 2 aquí y 2 acá. Estos, bueno, realmente como no van a ser graficados al final, no me importa, ¿sí? No me importa. Pero es bueno, es al inicio como quien practicamos, como quien recordamos hacer. Hoy, de en adelante, y en química de tercero, para serles sincero, siempre vamos a tener las formas simplificadas, es decir, H, raya, S, raya, H. Ok, entonces ya la viene la pregunta del millón. Pamela, ayúdeme, ¿qué enlaces son? ¿Covalente doble o triple? Simple. Simple, muy bien, gracias. Es simple porque aquí solo tenemos un par de electrones, ¿sí? Entonces, pero dice, pero hay dos. No, es que se repite. Fuera doble si aquí estuvieran dos rayas, ¿sí? Que se entiende esa parte, porque a veces dicen es doble porque hay dos. No, no, es el mismo simple, pero que se repite 2 veces, que es una cosa muy diferente. ¿Cuándo sería doble? Para los que todavía no entienden, es cuando tendríamos 2 rayitas ahí, pero en este caso no tenemos.
Listo, entonces muchas gracias, está muy bien ahí. Continuemos ya después de este recordatorio con el tema del día de hoy, como quien avanzamos un poco. Ok. Dice, sin embargo, en ciertas ocasiones no existen suficientes electrones para dotar a cada átomo con 8 electrones. Bueno, ya vamos a hacer en la siguiente hora un ejercicio de esos. Dice, estos enlaces reciben el nombre de múltiples enlaces dobles y triples. Y de hoy en adelante, por lo general, sí, es verdad, es usado más el enlace múltiple que doble y triple para evitar confusiones, porque a veces también vamos a tener enlaces que son tetra, ¿sí? Significa que son 4 o hasta penta, que son 5, pero ya para no poner tanto nombre, simplemente vamos a decir enlaces múltiples, ¿sí? Ok, eso es solo como una nota para que tengan. Dice, los compuestos orgánicos poseen principalmente enlaces covalentes. A ver, solo para ver qué tal les ha dejado. Mónica, ayúdeme, ¿qué es un compuesto orgánico? Eso es del primer tema de la unidad. Mónica, ayúdeme, ¿qué es un compuesto orgánico? Sí, listo. Ok, Mónica, ayúdeme, ¿qué es un compuesto orgánico? Porque estamos viendo todo esto, pero ¿qué es un compuesto orgánico? Sí, listo, no sé, no me acuerdo. Ok, bueno, quién sabe, no digo que no les haya dado, pero quién sabe si se olvidan o algo. Y lo más importante en química de tercero de bachillerato es que todos vamos a trabajar con compuestos orgánicos y hasta les van a tomar en las pruebas eso. ¿Qué es en todo rigor un compuesto orgánico? Es todo átomo, elemento, cuerpo que contenga carbono, ¿sí? Carbono. Entonces, por eso estamos estudiando obviamente el carbono, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Compuestos orgánicos, interviene el carbono y además el carbono es conocido como el átomo de la vida, porque todo compuesto que tenga carbono, por lo general, es un ser vivo. Por ejemplo, las plantas, los humanos, todos tenemos carbono en nuestro organismo, en nuestro sistema, ¿ya? Pero entonces, para ahí anota, así de sencillo. Todo compuesto orgánico es el que tiene carbono. Listo, entonces vamos con la tetravalencia del carbono. Mira de nuevo lo que sufrían. No es culpa, pero tienen que recordar lo que veían en el primer año de bachillerato. ¿Esto cómo se llamaba en primero de bachillerato? Esto que están viendo con numeritos se llama la distribución electrónica, ¿sí? S, P, D y F, bueno, no están aquí, son los subniveles en los cuales se distribuyen los electrones. Por ejemplo, el carbono, ¿cuántos electrones tiene en total dando vueltas alrededor del núcleo? ¿Cómo vemos eso? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo sabemos ese número de electrones? Ok, en la tabla Ese se veía en la tabla periódica como un ejemplo ¿de cuál dijo? Del carbono, sí, ayúdenme a ver con eso. Y pónganse Era pilas. el 12. Exacto. Sí, recuerden, eso también les van a tomar siempre en química. ¿Cómo sé el número de electrones que tiene cada elemento con el número atómico del elemento? Es un número que está, bueno, dependiendo de su tabla, pero por lo general está en la parte superior izquierda. Ahí debe decir 12, 13, exacto. Entonces, ese es el número de electrones. Por ejemplo, nuevamente, ¿cuántos tiene el carbono? Ayúdenme en la tabla periódica. ¿Cuánto tiene? 12. 12. Ok, entonces esos 12 electrones, recuerden, no pueden o no están todos los 12 ahí dando vueltas así como panas. Si uno está aquí, otro está acá, otro está allá. Entonces, ¿cómo se distribuyen? Se distribuyen por subniveles. ¿Cuáles son los subniveles de un átomo? Son 4, S, P, D y F. Y además hay que seguir un diagrama que era el diagrama de Müller, diagrama de Müller, o también diagrama de, bueno, sí, Müller yo lo conozco. De Pauling o Müller, bueno, eso vimos en las primeras clases. Lo importante sería aquí, del carbono, recordar ¿cómo sería? Pues, la distribución electrónica. Como quien recuerda un poco de eso, se nos va a acabar la hora. Ok, para que no se quedar a medias un ejercicio, voy a cerrar la sesión y les espero en la siguiente clase, ¿sí? Entonces ahí sí continuamos con la clase. Nos vemos, no se pierdan. Sí, sí.